Sí. Bueno, decía muy bienvenidos a todos. Es un gusto verles desde aquí. Realmente, hermanos, y juntos alabar al Señor es bueno. Dice el salmista, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por eso es bueno reunirnos en su nombre, alabarle a Él y también estar listos para recibir lo que Él tiene para nosotros a través de su palabra. Más allá de nuestras imperfecciones como seres humanos, de nuestra falibilidad como seres humanos, sin embargo, Dios es tan poderoso que Él nos da su palabra y su Espíritu Santo nos revela aquellas verdades profundas de Él. Así que, hermanos y hermanas, en eso estamos confiados, que el Señor va a guiar nuestros pensamientos hacia su verdad, hacia su palabra. La iglesia tiene una responsabilidad delante del Señor. Fíjense que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él mismo. Y Él nos da su palabra para edificación de ese cuerpo, pero también nos da la responsabilidad, el compromiso y el gran privilegio de comunicar su evangelio, su palabra a nuestros alrededores, a todo el mundo en realidad, como Jesús había dicho. Y en esa tarea, en esa misión no debemos claudicar, hermanos. Tenemos que proseguir en ese sendero de la enseñanza, de la predicación, de la palabra del Señor. Y toda palabra que viene del Señor a través de su palabra revelada, que es la Santa Biblia, hermanos, es para nuestra bendición, para nuestra edificación. Y también glorificamos a Dios cuando prestamos atención a lo que Él nos dice, porque entonces le reconocemos a Él como el soberano, como Señor y como el que nos guía en nuestro peregrinar por este mundo hasta que el Señor venga o nosotros partamos a su presencia, a la eternidad. Entonces esa es nuestra misión, nuestro compromiso y nuestro privilegio. Quisiera en esta mañana, hermanos, comenzar con ustedes una serie de predicaciones basado en la carta a los Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sin duda hemos traído muchos mensajes basados en la carta a los Efesios, pero en esta ocasión queremos empezar una serie a partir del primer versículo de la carta a los Efesios y hasta que cubramos todo el libro, ¿verdad? O toda la carta, todo el libro que nosotros tenemos en nuestra Biblia, y bajo el tema general de las marcas de una iglesia apostólica. Es muy importante este término apostólico hoy en día, rescatar su verdadero significado apostólico. En Hechos de los Apóstoles encontramos que los primeros cristianos se reunían y perseveraban ¿en qué cosa dice? En la doctrina de los apóstoles. Esa era una iglesia apostólica, porque perseveraban en la doctrina, es decir, en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? He aquí la cosa muy importante. Y nos estamos refiriendo a los genuinos apóstoles del Señor Jesucristo, hermanos. No en apóstoles de otros tiempos y venidos de otros lados, no. A los apóstoles del Señor Jesucristo,
aquellas personas que estuvieron con Él, que le vieron a Él, que aprendieron de Él, que fueron transformados por Él. Entonces, estos son los genuinos apóstoles. Y de Él, o sea, de los apóstoles aprendemos las enseñanzas del Maestro. Todo lo que ellos habían visto, todo lo que ellos habían oído, todo lo que ellos habían experimentado y conocido del Señor Jesucristo, se pusieron a enseñar en obediencia al mandato expreso del Señor Jesucristo. Cuando dijo, vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura, a todo ser, decía Él en su mandato, y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a aquellos que creen y enseñándoles todas las cosas que yo os he dicho. De manera entonces que este es el cumplimiento en obediencia de aquel mandato del Señor. Entonces, las marcas de una iglesia apostólica. Hermanos, vamos a leer en Efesios, en el capítulo 1, voy a leer del versículo 1 hasta el 10, por ahora. Y dice el apóstol Pablo así, en su escrito a los Efesios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados hermanos, realmente la carta a los Efesios es una de las más expresivas en cuanto al Señor y su iglesia. Dice el salmista, amo tu ley, oh Señor, dice, ¿verdad? En el Salmo 119, amo la ley de Jehová, amo la palabra, significa eso. Y realmente, siempre tenemos nosotros que leemos la Biblia pasajes, por decir de alguna manera, favoritos, o libros favoritos, ¿no es cierto? Pero toda la palabra de Dios es buena, es necesaria, es eficaz, es inspirada por el Espíritu Santo. Pero unas tal vez de las más, como dije hace rato, expresiva es la carta a los Efesios. Y como diría el salmista, amo realmente esta palabra del Señor, hermanos, de todo corazón, así como toda la Biblia, pero sin embargo, en forma especial, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
porque ya dije el motivo, ¿verdad? Esta carta reveladora para la iglesia del Señor. Y también tiene enseñanzas muy profundas, revelaciones acerca de la persona de Dios, la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo y nuestra posición delante de Dios, los seres humanos, en especial los creyentes. Así que la expresión iglesia apostólica, hermanos, podemos decir que es una gran pretensión eclesiástica, o sea, de una iglesia, ¿verdad? Tanto la doctrina como la forma. Y en algunos países de América Latina, tenemos que reconocer, hay denominaciones evangélicas que llevan dentro de su nombre el adjetivo apostólica, iglesia apostólica tal cosa, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver lo que realmente significa ser una iglesia apostólica. No vamos obviamente a revelar todas las cosas a través de este mensaje de hoy. Por eso dije una serie de mensaje basado en la carta a los Efesios. Tendremos bajo este tema general de las marcas de una iglesia apostólica, hermanos. Y fíjense que hoy queremos considerar solamente una partecita de esta lectura que hemos hecho en Efesios capítulo 1, de 1 al 10. En primer lugar, una iglesia apostólica está relacionada con las enseñanzas apostólicas, es decir, enseñanza de los apóstoles del Señor Jesucristo. Enseñanza de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y una de las grandes y primeras revelaciones que tenemos aquí está en el versículo 1, cuando dice Pablo, el apóstol Pablo. Y dice acá, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hermanos, para que tengamos una enseñanza apostólica, para que seamos una iglesia apostólica, debemos entender de quién viene el escrito, de quién vienen las enseñanzas. Y acá tenemos algo clarito. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, no es alguien que se haya autodenominado apóstol. No es alguien que algún grupo de ser humano lo hayan catalogado como apóstol, sino que él dice apóstol de Jesucristo por la voluntad soberana de Dios. Así que él era un apóstol de Jesucristo. Encontramos la historia de la conversión, obviamente no vamos a leer aquí hoy, pero la historia de la conversión del apóstol Pablo, es decir, de Saulo de Tarso, encontramos cuando él se convirtió y más adelante fue llamado el apóstol Pablo. Hermanos, en Hechos capítulo 9, ahí tenemos la historia de la conversión. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Alguien que tenía carta blanca para entrar, dice, en las sinagogas y en cualquier lugar, en casas donde se reunían los cristianos a esparcirlos a filo de espada. A los que se oponían lo llevaban preso o tenían incluso la carta blanca, la autoridad de darle muerte. De hecho, en la muerte de Esteban, lo que se conoce en la historia como el primer mártir del evangelio, cuando Esteban murió por causa de Jesucristo, por causa del evangelio, murió apedreado, dice la Biblia que Saulo estaba ahí consintiendo en la muerte, o sea, aprobando lo que estaba sucediendo con
Esteban en ese momento, por su fanatismo religiosa, por su religión radicalizado. Él estaba aprobando la muerte de Esteban. También en Efesios capítulo 1 y el versículo 1, nuevamente Pablo, el autor de esta carta, hermanos, a los filipenses, también dice Pablo y Timoteo. Aquí él nombra a un compañero, Timoteo. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea que nuevamente se identifica también de esa manera. Hermanos, tenemos que entender que un mensaje apostólico, que una escritura apostólica proviene directamente de Dios. Recibió él no solo el apostolado, sino lo que debería de enseñar, la dirección, la sabiduría, las palabras reveladas por el Espíritu Santo. Eso entonces es la característica de un apóstol de Jesucristo. Alguien que conoció personalmente a Cristo. En el relato de su conversión se le presentó el Señor Jesucristo llamándole por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo, que no veía nada, solamente una luz intensa que se le apareció y luego se quedó ciego, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce o dar patadas contra el aguijón. Entonces él, cuando el Señor Jesucristo se le presentó, se le reveló, porque él preguntó quién era. Entonces él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Qué pregunta tan reveladora, ¿no es cierto? Reveladora, esta pregunta. ¿Qué quieres que haga, Señor? Eso revela, hermanos, un reconocimiento inmediato de Saulo, perseguidor de los discípulos de Cristo, del nombre de Jesucristo. Cuando el Señor le dijo: yo soy el Señor Jesús, a quien tú persigues. No podía equivocarse, ¿no? No podía haber otro Jesús por ahí, sino aquel que tú persigues, ese soy yo. Entonces dijo: Señor. Hoy estuvimos estudiando en la escuela bíblica dominical la expresión Señor, que quiere decir amo, dueño. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, símbolo, señal de que su entrega era en aquel mismo momento. Dice la Biblia que nadie le llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. Y entonces él lo llamó Señor. Dios tomó la iniciativa de revelarle a Jesús quién era, es decir, a Jesús en la vida de Pablo. Leamos en Gálatas, en el capítulo 1, los versículos 15 y 16. Gálatas 1, ahí nomás está un poquito antes, inmediatamente antes de Efesios. Gálatas 1, 15 y 16, que nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto estaba escribiendo el apóstol Pablo. Me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Hermanos, Dios mismo me reveló a su Hijo Jesucristo, para que yo fuese un predicador de su gracia, de Él. Entonces esto nos da la pauta de que verdaderamente cuando Pablo se
identifica aquí como apóstol de Jesucristo, él estaba diciendo la realidad, la verdad. ¿Y de quién estaba recibiendo su apostolado? Él verdaderamente conoció al Señor. Dios concentra su buena voluntad en Cristo también. Podemos ver aquí en el versículo 9 del capítulo 1 que hemos leído hoy de Efesios. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hablando de la persona de Jesucristo. La voluntad de Dios es revelar a su Hijo Jesucristo para que nosotros creamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y esa era una característica, esa predicación y esa enseñanza era una característica en la vida del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, una iglesia, en este caso Éfeso, había recibido el escrito, la carta, la enseñanza del apóstol Pablo. Y si ellos reciben esa enseñanza, proclaman esa enseñanza y permanecen en esas enseñanzas, entonces tienen la característica de una iglesia apostólica, la primera cosa. La segunda característica que podemos decir de una iglesia apostólica es que no solamente recibe sus enseñanzas de un apóstol de Jesucristo, sino también es constituida por personas relacionadas íntimamente con Jesucristo. Y fíjense en este primer versículo, dice: ¿a quién escribe? Luego de identificarse, luego de decir que es por la voluntad de Dios que él es apóstol, luego dice él: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos y fieles, hermanos? La palabra santo quiere decir apartado, apartado para Dios, apartado con un propósito santo, con un propósito bueno. Eso significa la palabra santos. De tal manera, estas personas han sido apartadas del mundo para Dios. Así como tú y yo, que somos cristianos creyentes en Cristo Jesús, el Señor nos apartó de nuestra vana manera de vivir para dar un significado y un propósito a tu vida y a mi vida. Amén. Eso significa santos, hermano. Él estaba escribiendo a los santos y fieles, a las personas, a los creyentes que estaban en aquel entonces en la ciudad de Éfeso, conformando la iglesia cristiana de Éfeso. Eso no debemos confundir. Estas personas no eran perfectos en ese momento, pero avanzaban cada vez más con esa esperanza de mejorar cada vez, de mejorar cada día. Fíjense lo que dice en el versículo 18 de ese mismo capítulo de Efesios 1. Dice, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos, dice, de vuestro entendimiento. Hermanos, cuando participamos del estudio de la palabra de Dios, cuando participamos de la prédica de la palabra del Señor, cuando leemos nuestra Biblia, el Señor dice: alumbra los ojos de nuestros entendimientos. El Señor se encarga de abrir nuestros entendimientos y hacernos entender su propósito, sus enseñanzas, su palabra, para que caminemos hacia la perfección que Dios se propuso hacer en cada uno de sus santos, en cada uno de nosotros. Fuera de las enseñanzas de la palabra de Dios, podríamos hacer todo el esfuerzo humano de ser las mejores personas, pero sin el entendimiento
de la palabra, de la gracia, de la misericordia, del poder de Dios, de quién es Él, no podríamos jamás llegar a agradarle a Dios. Por nosotros mismos no. Por eso debemos aplicar nuestra atención, ocupar nuestro tiempo en dar atención a la palabra del Señor. Hermanos, vale la pena. Y no es una cuestión de que yo diga como cristiano, si yo quiero, voy a participar. Si no quiero, no. Hay montones de personas, miles de personas en el mundo así. Pero el verdadero creyente, el Hijo de Dios, el que se relaciona personalmente con Jesucristo, hermanos, tiene un hambre de la palabra. Algo nos falta. Por eso la amonestación del apóstol Pablo es que dice que Él alumbra los ojos de nuestros entendimientos para que vayamos en ese proceso, en ese camino de crecimiento, hasta ajustarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Fíjense que la meta es alta, para que no nos quedemos por el camino. La meta es alta, ajustarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, aquí eso todavía faltaba a estos santos y fieles en Cristo, a estos cristianos, a estos creyentes de Éfeso. Nos falta todavía a nosotros. Hasta que nosotros partamos a la presencia de Dios o que Cristo venga, debemos abocarnos al estudio de las enseñanzas apostólicas, porque esa es una característica de una iglesia apostólica. Y el estudio de la palabra, el crecimiento en el conocimiento de Cristo nos relaciona cada vez más con Él. Los miembros de tal iglesia, hermanos, son los santos y fieles en Cristo Jesús. Y esto también significa que han hecho de Jesucristo el objeto absoluto y único de su fe. Fíjense que en el versículo 13 dice, de ese mismo pasaje, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es una gran revelación del Señor que le dio al apóstol Pablo para escribir a los hermanos, a los cristianos en aquel tiempo de Éfeso, y luego esta carta se leyó en las demás iglesias y ha llegado hasta nosotros por el poder y la gracia de Dios. Hermanos, lejos en la distancia geográfica y en el tiempo, ha llegado hasta nosotros. Dice aquí que el versículo 13 que hemos leído, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay enseñanzas muy perniciosas de corrientes cristianos que dicen que debemos tener por lo menos dos experiencias. Una es la experiencia de recibir a Cristo como Salvador. Y otra segunda experiencia es la recepción del Espíritu Santo. ¿A quién le hemos recibido si no hemos recibido el Espíritu Santo? No puedo decir que soy cristiano si el Espíritu Santo no ha pasado a ser parte de mi vida. Fíjense que aquí dice, en Él también vosotros, en Cristo, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de Jesucristo, el evangelio de vuestra
de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, ¿qué es un sello? Un sello es, ¿cómo diríamos? Un sello es la garantía de un determinado documento, ¿verdad? Un sello da legitimidad a un documento, a un escrito. Si no tiene el sello, yo no puedo saber si es legítimo o no. Tiene que tener el sello de la institución, en fin, ¿verdad?, que emite ese documento. Otra característica del sello es, ¿se puede borrar? ¿Se puede hacer desaparecer? ¿Apagar, como se dice? No. El sello no solo da la garantía de legitimidad de que ese documento es genuino, sino tampoco se puede sacar, se puede borrar. Y dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque el Espíritu Santo inspiró esto al apóstol Pablo para escribir. ¿Saben por qué? Porque había muchos creyentes que andaban por ahí deambulando por la vida, tristes por la vida, decepcionados y tal vez hasta deprimidos porque pensaban que no tenían al Espíritu Santo. Hay muchas personas que se basan en sus sentimientos. Imagínense algo tan inestable en nuestros sentimientos, hermanos. Hoy podemos estar riéndonos y mañana llorando. Nuestros sentimientos son variables, inestables. Y entonces muchas personas relacionan la presencia o no del Espíritu Santo con su estado de ánimo, con sus sentimientos. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él escribió: ustedes, hermanos, quédense tranquilos si son verdaderamente cristianos, si han recibido, habiendo creído en Él, habiendo recibido su evangelio, su palabra, y creído en Él, ustedes están sellados con el Espíritu Santo. Gloria al Señor, hermano. El sello dice aquí que es una garantía, un adelanto de que realmente somos propiedad de Dios y también que tenemos una herencia en los cielos, porque hemos sido sellados por su Espíritu Santo. La cuestión es, ¿nos sometemos en obediencia a Él? O como dice en otra parte, le tenemos entristecido en nuestra vida. Esa es la cuestión. Una cuestión de obediencia, de sujeción a Él. A esto se refiere el apóstol Pablo y esto le enseña a él para animarle a estos hermanos aún imperfectos, pero que les enseña cuál es su relación con Jesucristo. No se puede tener relación con Jesucristo fuera, aparte del Espíritu Santo. Él dijo: yo me iré, había dicho, yo me iré, pero vendrá otro Consolador y estará con vosotros y en vosotros, y Él os guiará a toda verdad. Si has llegado al conocimiento de la verdad, es porque el Espíritu Santo te reveló un día. Amén. Lo mismo que a mí. Entonces eso es de fundamental importancia. Hermanos, acá la expresión que están en Éfeso es muy revelador. Pareciera que es como un detalle nomás. Sin embargo, está revelando la militancia de la iglesia apostólica, que es histórica. Estaban hablando a personas en un lugar específico, a personas
concretas, a personas que existían. No es un mensaje etéreo a ver si alguien puede agarrar, no. Su dirección era: ustedes, hermanos fieles, santos en Cristo, que están en Éfeso. Es decir, bien identificado, hermanos. Y los que están en Cristo, en aquel tiempo en Éfeso, pero hoy los que están en la iglesia de Jesucristo, los santos y fieles, somos identificados. Por eso es importante identificarse con una iglesia local. Yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia te va? Bueno, en realidad yo cuando puedo me voy en alguna iglesia cristiana. ¿Esa es una identidad? Yo soy cristiano, pero a mi manera. ¿Es como decir así? Yo soy cristiano, pero yo defino qué es la iglesia. Yo soy cristiano, pero no me identifico con el cuerpo local de Cristo. Fíjense que identificarse con un cuerpo local de Cristo, hermano, primero es un privilegio, una bendición. Fieles y santos que están en Éfeso. Es un privilegio. Y en segundo lugar, demanda responsabilidad. Demanda identificarnos, es decir, tener sentido de pertenencia. Pero cuando yo quiero ser un creyente, no sé cómo llamarlo, comodín, ¿verdad? Entonces no me identifico y no tengo ningún compromiso. Cuando puedo estar permaneciendo en un lugar por algún tiempo, cuando se me exige o cuando se me pide, no exige, sino cuando se me pide compromiso, tranquilamente me escabullo y me voy por otro lado. Total, hay otros grupos cristianos, ahí me voy ahora, hasta que nuevamente aparezca el desafío a la responsabilidad y me voy de vuelta. Hermanos, es necesario identificarnos para pertenecer a una iglesia apostólica. Debemos, en primer lugar, identificarnos con Cristo, porque dice en Cristo. No sé cuántas veces en Efesios usa la expresión en Cristo, y luego habla de un determinado lugar físico, específico, y a personas reales existentes. Somos participantes de la gracia y la paz divina. Pablo en su saludo dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, un apóstol de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, que nos salude de esta manera. Gracia y paz a ustedes. Esto proviene del Señor para nuestra vida, para nosotros como iglesia. Los santos y fieles en Cristo, pertenecientes a una iglesia apostólica, reciben la gracia y la paz de Dios en su vida y en la vida de la congregación. La iglesia entonces participa como un instrumento de Dios en el plan mundial. El plan de Dios es extender su gracia y su paz en Cristo en todo el mundo y todo el universo. Leamos solamente 2 versículos de ese mismo pasaje, los versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia apostólica. Dice, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Hermanos, esto tiene un carácter eternal. La iglesia apostólica del Señor se extiende aquí en la tierra y se proyecta hacia la eternidad. Amén. Y mientras
En este trajinar, es como un barco que va cruzando y llega a puertos y puertos recogiendo personas. Recogiendo personas que siguen el viaje hasta el próximo puerto y va hacia su destino final, donde tiene que llegar ese barco cargado de personas, en este caso la iglesia del Señor, de personas salvas, santos y fieles en el Señor Jesucristo. La pregunta para terminar: ¿muestra nuestra iglesia? Esto es muy importante, esta pregunta. Debemos considerar cada uno de nosotros, no para acusarnos uno al otro, sino para orar los unos por los otros y orar por la iglesia del Señor. Esta es la pregunta. ¿Muestra nuestra iglesia evidencias de estas primeras marcas que hemos mencionado aquí de una iglesia apostólica? ¿Estamos en la palabra del Señor? ¿Permanecemos en la enseñanza de los apóstoles? Al referirse a nosotros como santos y fieles, hermanos, ¿damos esa característica? ¿Somos participantes de la gracia y la paz divina? ¿Tienes la paz en tu corazón de que eres hijo, hija de Dios? ¿Puedes compartir con otros esa experiencia? Estas son marcas de personas que pertenecen a una iglesia apostólica. Que el Señor nos bendiga, nos llene de su gracia y de su sabiduría. Como el saludo apostólico a Él, que aquí encontramos en este pasaje, que la gracia y la paz gobierne nuestros corazones, nuestra vida. Y seamos testigos de Cristo, hermanos. Esa es nuestra misión. Vamos a orar. Padre, nuestro bendito y amado Señor, a ti te damos la gloria y la honra en esta mañana una vez más. Te damos las gracias por tu bendita palabra. Tu palabra, Señor, que es revelada a nosotros y que nos revela quién eres tú, cuál es tu voluntad, tu propósito, Señor. Tu palabra que nos examina para que a su vez nosotros nos examinemos si verdaderamente pertenecemos a esa iglesia apostólica tuya, Señor. Gracias por tus grandes bendiciones. Gracias, Padre, por darnos, Señor, en primer lugar, tu bendita palabra. Gracias por darnos a Jesucristo, tu Hijo amado, para ser nuestro Salvador y cabeza de la iglesia. Gracias por el Espíritu Santo, que es, Señor, nuestro compañero diario, nuestro consolador, el que nos sostiene y el que abre nuestros entendimientos para conocerte mejor y entender tus propósitos eternos para nuestras vidas como personas y para la vida de tu iglesia. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras imperfecciones, Señor, nuestra pereza de ocuparnos en la lectura y el estudio de tu bendita palabra. Señor, que estas cosas sean apartadas de nosotros, de tal manera que bajo cualquier circunstancia podamos seguir conociéndote a través de la revelación en tu bendita palabra, Señor, a través del estudio de tu palabra. Bendícenos, Señor, abre nuestros entendimientos, toca nuestros corazones. Padre, en tus manos nos encomendamos una vez más. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te oramos. Amén.